Bueno, ¿quieren saber quién soy? Soy Elvira Orfé, apellido francés, y Segura por mi madre, apellido español. Vengo de Tucumán, que no es el paraíso terrenal. Quizás en septiembre sea su máximo esplendor, porque en las calles hay naranjos y entonces están los azares. Es para artistas del perfume, porque todas las flores, casi todas tienen olor. Y no hablo de la rosa a la que no le encuentro ningún olor. Me han dicho no sé qué, pero favorable, de las personas que no les gusta lo que les gusta a todas las demás. No me gusta nada el dulce de leche. Bueno, no me gustan las rosas. Hay tantas cosas que no me gustan. No me gustan las caminatas. Si fuera por mí, bueno, pasé mucho tiempo en cama durante mi infancia. No sé si eso me dejó el placer de estar en cama, cuando debía haber sido al contrario, porque estaba enferma, no podía salir a jugar y todas esas cosas. Y hay muchas, muchas cosas que todo el mundo adora y a mí nada. Por ejemplo, la compañía, la mucha compañía. Yo tolero compañías por un ratito. Y creo que en ese ratito se puede decir todo. O en fin, se puede estar con un hombre como Octavio Paz, quizás 2 horas. He estado y no me ha pesado. Pero hicimos una cosa lindísima. Fuimos al Bois de Boulogne, porque él vivía en París también. Y ya estábamos de vuelta y había una especie de arroyito que no sería más ancho que de aquí a la mitad de esa mesa, con tablas para que se pasara. No había puentes, no había nada. Y entonces quiso volver por ahí y le dije, no nos bañamos 2 veces en el mismo puente. Y eran las cosas que él entendía así de entrada. Frase de Heráclito, dicha en otro modo. Se podía mantener una conversación intelectual y quizás graciosa. Con Octavio se podría mantener cualquier conversación. Pero era un hombre tan orgulloso. He conocido otro escritor casi tan orgulloso como él, de otra nacionalidad. Soberbio, no sé. Cuando fuiste a mi casa por primera vez, fui a la casa de Octavio por primera vez con Alejandra Pizarnik. Y no le dije, ay Octavio, qué maravilla su poesía o sus libros o lo que sea. Años después, cuando nos conocimos ya formalmente, me lo reprochó. No es para tanto, alguien viene aquí y no me dice Elvira Orfé, qué buena escritora, y a mí no se me mueve un pelo. Tiene todo el derecho a no decírmelo. Me casé con el hombre más excepcional del mundo, salvo un solo defecto que no voy a mencionar. Buenísimo, adorable, inteligente, se divertía con todo, le encantaba a la gente decía cualquier cosa y a él le parecía divino y se reía. Además, dispuesto a hacer cualquier cosa que uno le pidiera. ¿Y por qué no nos vamos a tal parte? Bueno, vamos. ¿Por qué no compramos esta casa cuando estaba haciéndose? Ah, sí, es cierto, es espléndida, el arquitecto también. Y bueno, fui feliz con él, quizás porque él vivía metido en su pintura y yo en mis libros.
Si no hubiéramos tenido nada que hacer, yo no entiendo cómo viven los matrimonios que no hacen nada. No sé, se tienen que aburrir necesariamente, ¿no? Y bueno, y nos separamos quizás a fuerza de estar separados, porque a él lo nombraron diplomático en Nueva York, pero el sueldo que le pagaban a los diplomáticos argentinos era tan mínimo que o me quedaba con mis hijas aquí o me iba ya con mis hijas, pero mis hijas no iban al colegio porque no hubiéramos podido pagarlo. Después subieron mucho el sueldo de los diplomáticos argentinos, pero en ese momento un diplomático francés que vivía aquí a la vuelta, que era amigo nuestro, ganaba $3.000 en una ciudad que era barata en ese momento. Y nosotros allá teníamos $1.000 en una ciudad que era cara. No podía ser. Así que ese tiempo de separación fue abriendo abismos, naturalmente. Y después cuando volvió ya no era como la relación de antes, que fue muy linda. A los 11 años, una cosa espantosa. No hablaba más que del protagonista, que se llamaba Rolando, por Roland, me salía el francés ahí, ¿no? Había Roland y Bosques, nada más. Esa era toda la novela. Después escribía en las clases aburridas lo que para mí era poesía en ese momento. Había una que decía: una noche, noche muy bella, tu hermoso rostro yo contemplé, y en esa noche, noche de estrellas, a amarte mucho ya comencé. Y me pescó la monja, que llamó a mi madre, y fue un escandalete, cartas de amor a esa edad, y en clase, y en un colegio de monjas, ¿cómo podía ser? No me tomé el trabajo de decir que eran cosas mías. ¿Y qué más me preguntó? Además, como vivía enferma, vivía leyendo. ¿Por qué enferma? Porque a los 6 meses creían que me moría. Me sacaron una foto para el recuerdo donde estoy muy rozagante y primorosa. No parecía que me estaba muriendo. Por cuestiones digestivas, que las tuve siempre. Pasó, ya estaba casada, pero había 2 veces por semana que tenía unos dolorazos de ojo, que no sabía dónde estaba el techo, dónde estaba el piso, y vomitaba y vomitaba. Cuando dejaba de vomitar me componía. ¿Qué se descubrió más tarde? Un sabio médico que se llamaba Stapler, porque hacían esos análisis de contenido intestinal en 3, 6 o 9 días, y eran absolutamente inocuos, porque después me explicó el médico en Francia, el que me curó, no, esto hay que hacerlo enseguida. Después de tomarse una purga se viene inmediatamente a mi casa. Y así me descubrieron las amebas. Me las descubrió primero Stapler aquí, pero por un raspado intestinal. Y cuando ya me daban como curada, porque son muy persistentes estos bichos, no estaba curada. Pero eso sí me curó. En Francia me curaron. Y nada de antibióticos. Aquí me dieron 20 días de antibiótico, por ejemplo, que para las amebas no podía hacer nada. No, ellos tienen una medicina suave y lo dicen. No somos como los americanos que matan con sus medicamentos. Ellos sí me curaron. No, en Tucumán no hubiera escrito ni mi nombre. Lo necesité aquí. Fui primero a inscribirme para una carrera
El Colegio Guido Hispano, tengo idea que tenía habitaciones para chicas que estudiaban. Y entonces las directoras me tomaron una especie de examen. ¿Y usted para qué quiere esto? Para seguir la carrera de medicina. Me miraron, se miraron y me dijeron, con esas uñas usted no va a ser médico, porque tenía las uñas pintadas de colorado sangre y largo. Y entonces, no sé por qué, quizás por afinidad que desconocía, me metí en filosofía. Mira, hice literatura. Pero no sé si fue eso, los libros que me fueron llegando de costados, lo que me entusiasmaron con la literatura. Porque siempre criticando pensaba, yo no hubiera dicho esto. El coraje de pensar a los 17 años, yo no hubiera dicho lo que dice Sábato, por ejemplo. La terminé a la carrera de filosofía, de letras, pero que elegí literatura. Me molesta mi voz, porque no es mi voz. Yo tenía otra voz, pero todo cambia con los años. Yo me la siento gorda ahora. Mi padre enviudó. Era un don Juan de provincias. Yo ya no lo quería. Ya desde hace mucho tiempo no lo quería. Porque, por ejemplo, venían visitas a casa, nos sentábamos así alrededor, yo estaba, él contaba alguna gracia y después recorría con la mirada a todo su auditorio para ver cómo les había caído. Y yo decía, pero infeliz para mis adentros. No sos tan gracioso. A mí no me haces nada. Ni me va ni me viene que digas, cuando le dijeron un día, ay, Carlos, qué joven se conserva usted. Y entonces dijo, tendría 40 años, sí, fíjese qué desgracia, me han tocado 2 años en la Marina. Como diciendo, tengo 22, no sé a qué edad se hace el servicio militar, ¿no? Bueno, ese tipo de chistes que repetía, y yo lo sabía y lo conocía. En cambio, si yo decía que una azucena debía tener hadas dentro, en uno de mis periodos de cama y de enfermedad, tendría 9 años. Me dijo, no hay hadas en ninguna parte. Fue una cosa así. Lo detesté. Nunca lo quise. Vine a Buenos Aires porque me cansé de Tucumán. Él me dijo, me voy a casar de nuevo, buscate dónde vivir. Creo que se lo conté, ¿no? Tenía idea. Buscate dónde vivir. Él creyó que le iba a decir con mi tía, que era hermana de mi madre, casada con un hermano de él. Pero yo no le dije mi tía, le dije me voy a Buenos Aires. Y él dijo, pero no cuentes con que yo te dé algo. Creo que yo le dije, con vos no he contado nunca. En ese momento tenía 15. Y era muy atrevida, como decía. Atrevida es sin insolencia, ¿no? Que se tiene. Y bueno, mi tía me dijo, bueno, yo te puedo mandar tanto, pero haceme el favor de no irte a vivir con seres despreciables. Yo le dije, me voy con fulana de tal, que era una salteña, que yo apenas había visto una vez, una mujer grande de 30 y tantos años, para mí de 15, 30 y tantos era algo, de familia de políticos. Y cuando mi padre lo supo,
dijo, buena compañera se fue a buscar, porque tenía sus amigos políticos que iban a su casa, pero yo ahí no intervenía para nada, ni salía, ni se me veía. No digo el nombre porque no vale la pena. Y entonces ahí fue cuando me metí, después que me sacaron del colegio Guido Hispano, y pensé, ¿y por qué no? Filosofía, no por la filosofía, por la literatura. Pero vacilé entre literatura e historia. Ahora lo que me hacía no haberme metido en historia era la forma de enseñarla aquí. En el año 948, cuando era gobernador Pepito Gómez, se produjo la sonada de tal cosa y había un ejército tal en un lado y un ejército tal. Eso no. Pero, por ejemplo, soy una apasionada. Yo no soy apasionada de la guerra, pero soy apasionada de Julio César, no por la guerra, soy apasionada por todo lo demás que él era. Y bueno, hice descubrimientos, descubrí cosas en esa facultad de filosofía. Quizás cosas sin importancia, pero cosas con importancia. Por ejemplo, ¿por qué se llamaba César a los gobernantes del mundo? Porque César era un personajón. Y no se pronunciaba César. Descubrieron, creo que los alemanes, que ya lo practican desde hace tiempo, que no se pronunciaba César, sino Caesar, porque en griego le decían Kaiser, de donde viene la palabra Kaiser, y que se llame a los gobernantes así el César. Incluso creo que la palabra zar viene de César, que es es mi gran admirado César. Y me encanta porque tengo un nieto como 12 años tendrá ahora, pero ya desde los 10 venimos hablando de César. Se apasionó también por César y sigue con él. Le decía que conocí en la facultad a Murena, un tipo muy inteligente, incluso se enamoró de mí y yo no lo podía soportar, no le podía soportar físicamente. A Gigi, que no daba bolilla a nadie. Llegaba a las clases cuando bien le parecía, oía cuando quería, y si no, llegaba ya para los exámenes y decía, ¿qué están haciendo? ¿Sobre qué están escribiendo? No estaba enterado de nada, pero de todos modos era un personaje dentro de su cerrazón y de su falta de simpatía. Pero como yo era igual, creo, no me importaba demasiado. Ahí empecé a escribir, pero cosas más bien poéticas, no argumentales. Y un buen día me dije, no, voy a escribir una novela. Basta de cuentos, basta de cositas más que de cuentos, porque no tenían resolución. Y me ha quedado para siempre el remordimiento de creerme la culpable de que mi hija mayor no haya sido escritora, porque me mostró algo que había escrito sobre una entrada a Florencia, que estaba estupendamente escrito, pero no había ningún asidero humano, no había narración. Y se lo dije y no escribió nunca más. Ahora vende muebles. Bueno, ya cuando estaba en la facultad, y estuve muy temprano, creo que estuve como a los 17, ya escribía estas pavadas que le digo. Algunas he conservado, y algunas que yo creía poéticas, Murena me dijo, pero eso no es poesía. Casi ya no puedo tolerar esa literatura de hombre que se limita a charlas políticas en los cafés.
o por lo menos es esa la visión que a mí me ha quedado. No sé de alguno que he leído, excepción Tizón. Lo único que me acuerdo es de la mujer que vende los santitos. Creo que eso está en las viejas fantasiosas. Que también tiene de autobiográfico, pero un autobiográfico muy elaborado, porque fuimos una vez a Tilcara, creo que era, o Maimará, una de las dos, donde están las montañas en Salta que parecen recortes de tortas de distintos colores, ¿no? Y allí había una plaza, y en un lado en una esquina de la plaza, la iglesia, y en diagonal la casa de un señor boliviano muy rico que se llamaba Tamayo. Muy linda, una casa totalmente no de ese pueblito. Y la chica que vende santos, esa tiene de autobiográfico. La gente le decía a la familia y la gente que la conocía, la determinada. Y eso me decían a mí, porque cuando se me ocurría algo, allá iba. Y entonces aparece como que el marido hace santitos, en vez de hacer cuadros, hace santitos. Y entonces ella va a vender los santitos. Incluso creo que le hace hasta una ligera extorsión al cura, un ligero chantaje. A veces hay alguna que he soñado, y creo que este de la chica y los santitos lo he soñado. Porque soñaba todo el tiempo, me hubiera pasado la vida durmiendo para poder soñar. Porque eran unos sueños de maravilla. Y yo hace 90 años que no tengo una pesadilla. ¿Sigue soñando? Sigo soñando, pero los sueños han bajado de calidad. ¿Cómo baja la calidad de un escritor con los años? A veces agarro algún pedazo de algo y digo, pero ¿cómo? Esto lo escribí yo. Me parece imposible. Las ideas, los errores gramaticales, ¿cómo están expresadas las ideas? Es lo que corrijo. Porque hay mucha diferencia entre decir, ay, yo quisiera creer en algo, que es una frase normal y común, pronunciable por cualquier persona que se pasea por la calle. Pero, ¿cuál era el religioso? Renan, creo que sí, Renan, no Ten, Renan, que dice en uno de sus libros, empecé arrodillándome ante nada para ver si me arrodillaba ante algo. Mire qué dos distintas formas de decir, quiero creer en algo. Y eso es la literatura, decir las cosas en una forma más, que le hable más al espíritu, o que le hable más al pensamiento, o que trate de ser totalmente preciso con los matices de algo. Y por ejemplo, en los escritores hombres que he leído, empezando por Sábato, pero no tienen ni pizca de eso. De los autores hombres, los he leído muy poco, pero entre los que he leído, el que me ha gustado es Tizón, en un solo libro. ¿Y de mujeres, bueno, Olga tenía muy buen lenguaje, pero era, claro, más poeta que narradora. No les he encontrado tampoco esa cosa que, por ejemplo, hoy encuentro con un narrador ruso-francés que se llama Andrei, no sé si se pronuncia, Makin,
Mackin, o cómo se pronuncia con K, pero he leído un solo libro de él, que no es explícitamente poético, pero que se cuela. Desgraciadamente no va a sacar de mí, por ejemplo, yo considero a Elsa Morante, la mujer de Moravia, mucho mejor que Moravia. Tiene un libro que Moravia no hubiera sido capaz de escribir, porque siendo buen escritor como es, y se lo reconozco, ella le gana en poesía. Él es conocidísimo, porque no aparezco en televisión, y no aparezco en televisión probablemente porque les hice un desaire a Neustad y Grondona, podría ser. Alguna vez trabajaron juntos, ¿no? Resulta que me invitaron a mí y a este pavote de las flores de Quilmes. No me dirigieron la palabra, todo diálogo con él. Entonces yo no dije nada, me levanté y me fui, pasé por delante de todas las cámaras. Leda Valladares. Leda Valladares era un relámpago en el colegio de monjas donde estábamos. Yo no sé si fue ella o yo, creo que fui yo, porque ella debía tener cosas más sutiles. Al salir de clase nos formaban en fila cada año y las monjas nos hacían rezar. Y en el momento, yo tenía que haber estado entre las primeras de la fila porque era menor que las otras. Mi madre, religiosísima, me hizo hacer una fe de bautismo falsa, diciendo que yo tenía 3 años más de lo que tenía. ¿Por qué los argentinos son tan imbéciles, los ministros de esto y de aquello de educación, que creen que apretando la inteligencia no se tortura al chico? Y es al contrario. Yo a los 11 años podía lo que un chico de 14. Si yo sabía leer a los 4 años. Porque como estaba siempre enferma, mi padre me regalaba los cuentitos de Calleja. Y ahí empezó mi lectura. Y entonces vi que el mundo de esas cosas era muy divertido. Bueno, nos formábamos en fila así para salir. Cuando llegábamos al momento de y el verbo de Dios se hizo carne, en que había que arrodillarse, creo, o hacer una genuflexión, yo desde atrás, sin tener estatura para estar atrás, empujaba a todas las de las filas de adelante que se caían de rodillas. Las monjas nunca pudieron descubrir quiénes eran. Extrañamente, Alejandra era una persona que vivía de chiste en chiste, con una tremenda tragedia dentro, probablemente, ¿no? Pero no se podía hablar de otra cosa que de chiste. Además, todo el mundo la consentía y yo no la consentía. Me dijo un día, ya vivía en esta casa, ya estaba casada, todo. Voy a tu casa a las 5. Y le dije, vení a las 5 en punto, porque yo me voy al cine de las 6 o 6:30, no sé qué hora era. Bueno, llegó justo en el minuto en que yo tenía que salir. Y yo salí. Entonces ella se vino detrás como un perrito. Y yo manejaba automóvil en ese momento. Y le dije, bueno, tómate un taxi y anda para donde vos vas, porque no es el sitio para donde yo voy. Todos los amigos la consentían. Todo estaba hecho para ella. Y conmigo no lo tuvo. Y el día antes de su muerte estuve en su casa y todo andaba muy bien, aparentemente. ¿Ha oído hablar de Fernando Noy? Estaba Fernando Noy esa vez también. Entonces fue divertido, nos reímos, Alejandra se rió
Y al día siguiente, al amanecer, se mató. Ella tenía una amiga, que no es nadie, que se fue a vivir a París, se llama Ana Bexu. Y estaba Olga Orozco. Ana Bexu la convenció a Olga Orozco de que revisaran toda la obra y de que completaran. Lo hicieron entre ellas dos. Ah, una cosa sí que yo le dije y hablé en serio con ella. Hay un pasaje mío que era parecidísimo a un pasaje de ella. Yo, por suerte, lo escribí antes, así no pueden... habla de mamita muerte, y el de ella también. Pero no hablábamos expresamente de eso. Alejandra era la conversación de chiste en chiste. Nunca he dejado de escribir. Salvo ese momento que escribía pavadas entre la terminación de la facultad y mi casamiento. Pero soy lenta porque corrijo hasta que más no se puede. Borges no hablaba. Me tocó comer con ellos en la casa de Bioy y de Silvina. Y yo, por sacarlo a Borges de esa cosa, dije una palabrota. Yo no digo palabrotas, no por prejuicio, sino porque me parecen una facilidad, un facilismo. Y entonces dijo se fue a la puta que lo parió, o alguna cosa así. Y Borges me miró y me dijo algo, pero no me acuerdo qué, desgraciadamente. Pero creo que eso fue esa fue la única reunión muy íntima con Borges. Después lo encontré en la calle no sabiendo cómo cruzarla. Y yo iba en automóvil. Y le dije, Borges, venga, suba, lo llevo. Y bueno, y después en Francia nos encontramos en casa del embajador venezolano. Con Bioy tenía como más comunicación. Y yo podía haberle preguntado una cantidad de cosas muy indiscretas, pero no se las pregunté. Pero, por ejemplo, tengo que haberle dicho, ¿cómo se han hecho amigos ustedes de la estúpida de Beatriz Guido? Porque Beatriz Guido era estúpida. Sus libros se los escribían entre su marido y los Bioy Casares. Ella tenía el don de la adulación. Era además muy simpática. Y entró a los Bioy Ocampo. Y de ahí recibió el premio MC, porque Bioy estaba en el jurado. ¿Qué escritores me gustan? Bueno, de antes, Tolstoy, Dostoyevsky. A los franceses como que les falta algo, no sé qué. Mi hija mayor tiene una definición, la ternura de las ideas. Pero no sé si es eso lo que me falta a mí. Pero los franceses evidentemente tienen muy buenos escritores, eso no se puede negar. No se puede decir que escribo para mí, escribo para lectores, pero no para uno determinado. Para uno que tenga lirismo, no para... Y no lo he leído, así que estoy siendo muy injusta, ni lo voy a leer, porque con esa cara no lo puedo leer. A ese tipo que tiene unos bigotes hasta aquí. ¿De quién habla? De uno actual, argentino, publicado por Planeta ahora. Ah, Saer es bueno. Lo que yo leí de Saer es bueno, lo leí en Francia. Me gustaba Buenos Aires,
Ahora estoy como cuando tenía 15 años y no 14 y no veía las horas de irme de Tucumán hasta que me fui. Ahora me encantaría vivir en Italia. Me encantaría poder ir, pero creo que no voy a poder. No solo por falta de plata, sino por falta de piernas. A un sitio en Italia que queda mucho más al sur de Nápoles, casi dando la vuelta, y se llama Palinuro. ¿Y sabe quién era Palinuro? Bueno, yo lo conocí a través de una poesía de Silvino Campo, en que hace una serie de lápidas, y la lápida de Palinuro dice: oscura es el agua de los sueños, fría y dura, mañana tendré miedo de presagios. Ya está muerto, esa es su lápida, se ha muerto en el mar. Me pareció lindísimo, y a través de eso descubrí que hay un sitio en Italia que se llama Palinuro. Y ahí estoy queriendo irme desde hace 3 o 4 años. Bueno, por ejemplo, me gusta este Cicerón. Me gusta algo sobre César que tengo. Bueno, me gustan todos los libros sobre César que tengo. La larga noche de los pollos blancos no lo leí. ¿Cortázar le gusta? Sí, y hemos sido amigos hasta que se enojó conmigo por una estupidez. Yo era lectora de libros en Gallimard, leía español e italiano. Y Rayuela se clasificaba del 1 al 5. El 1 era la máxima clasificación, el 5 era ni mirarlo. Resulta que me dieron Rayuela. Y Rayuela yo le puse 1 1/4, porque decía que había una serie de cosas que se pueden aprender en otros libros, teoría sobre la pintura, sobre la tortura china, sobre todas esas cosas. La parte de creación sí me importaba y esa merecía 1 1/4. Resulta que él tenía una novia en Gallimard que se lo contó, y ese cuarto no me lo perdonó jamás. No era 1, pero bueno. ¿Y lo hablaron? No. ¿Directamente se dejaron de hablar? Directamente. Yo lo llamé y todo, pero él nada. ¿Y usted qué hacía en la editorial? ¿Era la encargada de leer los manuscritos que llegaban? Sí, no todos, italiano o español. Y aprobar, clasificarlos. En Gallimard estuve, no llegué a estar el año. Pero creo que me fui porque cambiaron a mi jefe, que era el marido de Marguerite Duras, que vivían, como suelen los franceses, vivían el matrimonio y el amante de ella, en la misma casa, compartiendo todo. Y él un día me dijo: no me firme los informes Orfé, fírmelo con su nombre entero. Y yo le dije: ¿pero quién se llama Orfé más que yo? Y él me contesta: yo. Se llamaba Dionís Orfé Mascoló.
Te he pensado tanto, querida. Te he pensado tanto que no entiendo por qué no me has oído. ¿Me tenés miedo? ¿Quién soy para que me tengas miedo? Una pobre criatura que te ruega que vengas una tarde después que haya llovido. Vendrás embebida de olores, la tierra y un poco de relámpago. Te veré muy clara. Tendré el negro de los ojos prolongado por el negro de las ojeras y veré más que nunca, sin querer apoderarme ya de nada con los ojos. Te miraré con tanto desapego, querida, que no tendrás duda de que te estaba esperando, de que en ese momento te mezclo con un dulce de uvas que me encantó, con las fresias que mandan su olor hasta mi cama, con el arroyo del barranco de los loros, con mis bolitas de colores que fueron princesas, con el patio del toldo rojo, con la tormenta, con todo lo que me ha pasado. No dudarás de que en ese momento te mezclo conmigo, lo sabrás entonces. Yo me creía eterna, una especie de fantasma con la memoria entrecortada por sucesivas vidas. Volviendo a vivir, olvido, pero recuerdo. No llego a recordar. ¿Qué importa? ¿Qué te importa? Sos ciega, no sabes nada. Al fin y al cabo sos también un subalterno. Y tendré que rogarte. No te han dado orejas para escuchar. No quiero rogarte, mi buena, mi humilde, mi única querida, porque sos la única que me quiere. Enormemente. Tenés para mí una cuna donde me colocarás vuelta a nacer, de algo tan exageradamente blanco y suave que no sé qué pueda ser. Me acunarás, me querrás hasta borrarme, hasta vaciarme, y seré nadie, sin nombre, sin cuerpo que asentar en algún lado, con solo amor. No, me querrás hasta borrarte, hasta no ser nada. Me querrás, porque si no me quisieras, qué desesperación sin vuelta atrás. Entonces, si no me quisieras, estar con vos sería peor que si me hubieran dado al loco José. Pero no serás el loco José. Te lo ordeno, yo te mando, teneme miedo, no serás el loco José, por favor, no lo seas. Sé mi querida, sé la que me quiere, mamita muerte. Vendrás, habrá acabado de llover, sabrás que te estaba esperando por ese inmenso desapego que me notarás, y después será el amor. ¿Le va o no le va? De este aire tan dulce, probablemente debía estar enferma, porque dice que está en cama. Yo no me acuerdo. Sí, estaba... O que su pasión de absoluto es tanta también, porque esta chica tiene una pasión de absoluto. Por lo que vi por las marcas, ¿usted la releyó después de Sí. ¿Y la sigue corrigiendo? No. No, pensé, si me lo vuelven a publicar otra vez, que yo quisiera que me lo publiquen. Y entonces quizás sí, con lo que me decía siempre una amiga mía, que murió, no sé si la he oído nombrar, ahora yo no me voy a acordar del nombre. Bueno, era una escritora también. Me decía, tenés que ponerle en cada capítulo quién habla. Y yo en cambio le pongo títulos a cada capítulo. Por ejemplo, el primero se llama Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué le decía que hay que ponerle quién habla? Porque dice que se entiende mejor, y hubo incluso una persona, pero muy poco dada a la lectura, que me dijo, yo ya entendí, todos los que hablan son la misma persona. Entonces yo dije, bueno, no, debe tener razón y no se entiende. Pero se entiende que hay tres. De mi familia, el segundo capítulo se llama Un círculo de poco sentido común.